Hola a todos, bienvenidos. Junto con mis compañeras Lina Díaz, Kisbel Marisela y quien les habla Carolina Peñuela, vamos a hablar sobre las variables y tipos de variables. Vamos a dar un pequeño ejemplo y vamos a hacer unas preguntas en relación a este ejemplo. ¿Qué es una variable? Una variable es un símbolo utilizado para representar un valor desconocido o una cantidad que se puede variar. Se utiliza para expresar relaciones y ecuaciones en términos generales, sin asignar un valor específico de antemano. Una variable puede representar diferentes conceptos según el contexto. Por ejemplo, en una ecuación lineal como 2x más 3 igual a 7, la variable x se utiliza para representar un número desconocido. Al resolver la ecuación se encuentra el valor de la x que satisface la igualdad. Las variables permiten establecer y generalizaciones y resolver problemas de manera más general, sin tener que conocer los valores numéricos específicos. Al asignar valores a las variables se pueden obtener resultados concretos y resolver ecuaciones a realizar cálculos. Existen los siguientes tipos de variables. Las variables numéricas. Estas variables representan cantidades numéricas y pueden ser de distintos tipos como enteros, reales, racionales o complejos. Las variables algebraicas son símbolos que se utilizan para representar números desconocidos o variables genéricas. Las variables categóricas. Estas variables se utilizan para clasificar elementos en categorías o grupos. Están las variables binarias. Estas variables solo pueden tomar dos valores posibles, como 0 y 1, verdadero y falso, o sí y no. Están las variables discretas. Son variables que solo pueden tomar valores enteros, por ejemplo, el número de estudiantes. Y están las variables continuas. Estas son las que representan un intervalo y están en un rango del transcurso. Claro que sí. Como lo mencionaba mi compañera, estas variables determinan cierta cantidad de datos y estos datos se pueden representar en diferentes tipos de gráficas. Como pueden observar en la imagen, hay tres tipos de gráficas. La primera gráfica representa una gráfica de tabla en la cual se puede observar diferentes datos. Allí se pueden evidenciar los cursos no aprobados y el tipo de universidad, si es privado o público. De este tipo de gráficas se puede sacar la conclusión de que la mayoría de estudiantes de colegio privado, aproximadamente los cursos 6, no lograron cursar como tal dichos cursos. Asimismo, se puede evidenciar en la gráfica número 2, esta gráfica se llama detección. Allí se puede evidenciar la correlación que hay en los datos entre el privado y una correlación positiva en la cantidad de cursos del número 2, en los cuales se evidencia que no han aprobado y también se determina en el número 1 y en el número 3. Ya en el número 4 empieza a evidenciarse que es más dispersa y no hay una correlación entre ellos. Asimismo, la gráfica número 3 puede evidenciar que es una gráfica de frecuencia. Allí se determina diferentes aspectos. La cantidad de cursos que no aprobaron y de cierta forma se puede ver de manera visual y dar una conclusión más rápida de si en la universidad privada hubieron mayor cantidad de estudiantes que no aprobaron. En este orden de ideas, y gracias a las explicaciones de mi compañera Carolina y mi compañera Kisbel, hemos decidido plantear 5 preguntas por cada variable y responderlas de acuerdo a la información que arroje la caracterización de cada caso y explicar en qué elementos de la caracterización se pueden identificar las respuestas. Entonces, vamos a iniciar. La primera pregunta es para la variable números de cursos no aprobados. Primera pregunta, ¿cuál es el valor mínimo de cursos no aprobados en la muestra? Entonces, dado así, la respuesta es: el valor mínimo de cursos no aprobados en la muestra es 0. Se identifican en la tabla de datos. El segundo es: ¿cuál es el valor máximo de cursos no
no aprobados en la muestra? Como respuesta tenemos el valor máximo de cursos no aprobados en la muestra se identifica en la tabla de datos. Igualmente. Tercera pregunta, ¿cuál es el promedio de cursos no aprobados en la muestra? El promedio de cursos no aprobados en la muestra es del 1.35 y se obtiene al sumar todos los valores de las variables y dividir entre el número de observaciones. Cuarta pregunta, ¿cuál es la desviación estándar de cursos no aprobados en la muestra? La respuesta es, la desviación estándar de cursos no aprobados en la muestra es del 1.43. Se obtiene a través de su cálculo matemático por la dispersión de los datos alrededor de la media. Como última pregunta tenemos, ¿cuántas observaciones en la muestra tiene un valor de 3 o más cursos no aprobados? Como respuesta, en la muestra hay 14 observaciones con un valor de 3 o más cursos no aprobados y esto se identifica con él al contar las observaciones que cumplen como esta condición en la tabla de datos. Ahora vamos con la segunda variable. La segunda variable es el tipo de institución. Esto viene de la explicación que la compañera Kimber nos dio de las gráficas. Entonces, la primera pregunta, ¿cuántas instituciones privadas hay en la muestra? Como respuesta, en la muestra hay 41 instituciones privadas. Se identifican al contar las observaciones que tiene el valor privado en la variable tipo de instituciones en la tabla de datos. Segunda pregunta, ¿cuántas instituciones públicas hay en la muestra? Entonces, en la muestra hay 29 instituciones públicas. Se identifica al contar las observaciones que tiene el valor público en la tabla de datos, en este tipo de variables. Como tercera pregunta tenemos, ¿cuál es la proporción de instituciones privadas en la muestra? Entonces, la proporción de instituciones privadas en la muestra es del 58% y se obtiene al dividir el número de instituciones privadas entre el total de instituciones en la muestra y multiplicarlas por 100. Cuarta pregunta, ¿cuál es la proporción de instituciones públicas en la muestra? Entonces, asimismo se realiza de acuerdo a la proporción de instituciones públicas en la muestra, que es el 42%, y se obtiene al dividir el número de observaciones públicas que hay. Entonces, al sumar el 58% de instituciones privadas, el 42% de las instituciones públicas nos da un 100%. Como quinta y última pregunta, ¿cuál es el tipo de institución de medida más alta de los cursos no aprobados? La respuesta es, en la muestra, las instituciones privadas tienen una media más alta de cursos no aprobados, por lo que las instituciones públicas, y esto se identifica al comparar los promedios de cursos no aprobados para cada tipo de institución. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esto sea de gran ayuda para ustedes en el futuro y un saludo muy especial. Hasta luego.